Y aquí estamos ahora con el licenciado Diego Merlo. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por compartir una lección más, ¿no? Después de tantos años. ¿Cuántas llevamos ya? 30. Sí, muchísimas. Sí, si sumamos pasos, generales, elecciones desdobladas. Sí. Aparte nosotros escribimos una historia desde el Antiguo Testamento, ¿no? Sí. Profe, ¿qué primeros análisis podemos hacer de este triunfo radical? Ya podemos decir, o triunfo de la alianza, ECO, Cambiemos, Juntos para el Cambio, Chaco cambia. Un triunfo radical de la alianza, digamos, ¿no? Porque fue desde la raíz hasta las ramas. A mí lo primero que me llamó la atención, y la verdad que creo que es un detalle si podemos lindo. Hacer un primer plano del profe, un plano medio, así la gente toma bien todos los datos. Diga, profe, diga. No, digo que un primer dato que la verdad me pareció interesante. Yo lo esperaba, pero bueno, uno siempre tiene las dudas de esto. Es la alta presencia que hubo o sea, en algún momento se decía que escasamente se iba a superar el 50%, y hay que tener en cuenta que fue quizá una de las, desde que volvió la democracia, debe haber sido por lejos la campaña más difícil de hacer. Digo, la política es una relación social. Hace 18 meses que nos estamos vinculando con muchos problemas. Hacer una campaña hoy es costosísimo. Realmente las fuerzas políticas están básicamente, no desmovilizadas, pero sí bastante fragmentadas en su relación. Digo, todo esto hacía que la verdad no fuese tan fácil largarse a hacer una campaña, y aparte habida cuenta de que dentro de 2 semanas hay otra campaña más, o sea, otra elección más, y dentro de 2 meses otra elección más. Corrientes vuelve a votar el 12 de septiembre, porque claro, las elecciones pasos son nacionales, claro. Fíjate que hay una cosa que es interesante, ¿no? O sea, este tema de a la gente no le interesa la política. A la gente le interesa la política, y cuando puede participar, participa, y cuando puede decidir, decide. Hay cierta política que ya no le gusta, hay cierta política que ahuyenta. Digamos, la política del griterío, la política de la agresión, la tristemente célebre grieta. Bueno, esto sí, la gente ya no participa más, o sea, que se siga peleando los que se quieren pelear, la gente se va. Ahora, cuando existe la posibilidad de hacer esto, realmente es interesante, y no es la primera vez que lo vemos, porque pasó hace poquito tiempo atrás lo mismo en la provincia de Jujuy, digo, donde la gente fue y votó. Segundo tema que me pareció también digno de destacar es la paz con la que siguió Corrientes participando en política, asistiendo hoy a las urnas y decidiendo. Tengamos en cuenta que después de los hechos de Tapebicuá y de otros más que hubo, porque no fue el único. Hoy hubo en Burucuyá también. Hoy hubo en Burucuyá también. Digo, me gustaría que después nos cuenten qué quiere decir Burucuyá. Ahí dejamos el desafío para Manuel. Digo, pero es interesante, para decirlo sencillito, la gente no se engancha en esas cosas. Entonces, puede haber algún acto de violencia, pero la verdad que se va dando entre... Lo más preocupante de lo de Tapebicuá es que todavía no se haya dado con el responsable de los casos. Eso sí nos carga de inseguridad. Pero después, que la gente no haya tenido una respuesta concomitante, o sea, que no haya habido devoluciones, ecos del tema, nada por el estilo, me parece que es una cosa interesante. Y sabe que, profesor, que en los primeros análisis o en las primeras elecciones que se hicieron en este año de pandemia todavía, era mucho menor la cantidad de personas que iba a votar. Y hoy se le está pidiendo al ciudadano de la República Argentina que deje un poquitito de lado todo lo que ha pasado y que ha sido mucho y muy fuerte durante más de un año, aislados, con quiebres, con una serie de problemas económicos y demás, y que por allí uno, al analizarlo, suponía que eso podía desalentar el hecho de que los ciudadanos vayan a votar. Por suerte, gracias a Dios, se han separado un poquito las aguas y la gente ha participado, porque lo que nos ocurrió como humanidad, como pueblos, ha sido muy fuerte. Más en localidades donde no se elegía intendente, Elsa. Usted tiene más datos de eso. Y en esas localidades donde no se elegía intendente, por ejemplo, Mercedes, ¿no? En Mercedes no se elegía intendente. Bueno, hubo igual movilización
que si se hubiera elegido, Exacto, como pasó en otras localidades. exacto. También esto tiene que ver con, más allá de la movilización partidaria, que la gente fue a votar, tiene que ver el día, el estado climático, la temperatura, los días de mayor precipitación hay menor concurrencia. Y sí se nota, profesor, menos voto en blanco, digamos, menos voto de fuerzas minoritarias, como pasó en la provincia de Salta hace prácticamente 2 semanas. Claro, vos sabés que también eso, ¿no? Que se decía, no, va a haber una especie de voto bronca, porque lo que dice Elsa, ¿no? O sea que, cuidado, también se vio en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, Sí. todo el mundo creía que la gente, digamos, en el ostracismo que imponían las cuarentenas y demás medidas de aislamiento, que estaba como cargando mal humor y demás, y sin embargo la gente fue responsablemente, con un acto positivo, a contribuir, bueno, a las nuevas decisiones que necesita el orden institucional. Digo, me parece sí que queda destacado también el valor de la organización, ¿no? O sea, tanto en Jujuy, bueno, Corrientes, evidentemente Corrientes inaugura también una nueva etapa para a nivel nacional, ¿no? O sea, está promoviendo una figura local que empieza a tener envergadura nacional. Digo, la construcción hecha por Ricardo Colombi, que ya lleva mucho tiempo, digo, si no me equivoco, con esto va a cumplir algo así como 6 mandatos sucesivos. Desde el 2009 está en el poder, profesor, en Corrientes. Lo cual demuestra también una capacidad de irse reinventando, de ir reactualizando la oferta. Y bueno, evidentemente... Y de saber consensuando también, profesor. Claro, sí, porque sí. Estamos hablando de una base de la Unión Cívica Radical, sobre todo del interior correntino, de una gran fuerza del Partido Autonomista también en los inicios de esta alianza ECO. Claro, Cambiemos. que después fue pasando a segundo orden. Bueno, pero fíjate El que Partido Liberal. la primera candidata a diputada provincial fue la compañera del gobierno municipal de Fabián Ríos. La viceintendenta. De la viceintendenta de Fabián Ríos. Exacto. Lo cual demuestra también que Corrientes tiene una dinámica interna que, bueno, evidentemente es digna de verse y que lo podemos seguir después analizando. Profesor, ¿qué habrá primado en Gustavo Valdés en torno a la elección del vicegobernador Pedro Brailar Pocar? ¿Qué piensa usted? ¿Qué vio Valdés en Pocar? No, yo creo que, a ver, no desconozco realmente. Brailar Pocar es un hombre de mucha experiencia, incluso él mismo fue gobernador, ¿no? Sí, fue gobernador. Pero en una época súper convulsionada, no solo de Corrientes, sino de todo el país y demás, creo que de alguna manera expresó también la posibilidad de hacer... Corrientes tiene un radicalismo muy fuerte, hace un gobierno de estricto orden radical y bueno, expresa también la pata, digamos, pro, ¿no? La pata del Armado Nacional a nivel provincial, ¿no? Y también son muy fuertes y tienen mucha vigencia aún los partidos provinciales. En las alianzas sí. tienen mucha fuerza. Lo que pasa es que presencia Corrientes tiene dos de los provincial. partidos más antiguos de la Argentina, ¿no? Tiene el Partido Liberal y el Partido Autonomista, allá mitristas y alcinistas. Digo, tienen toda una historia encima. Corrientes en sí mismo es un hito particular dentro de lo que es la vida política nacional. Exactamente, y una provincia preexistente. Eso le da un prestigio. Claro, ¿no? Es una de las provincias preexistentes, ¿no? ¿A cuántos años estamos, licenciado, de la intervención o la última intervención correntina, de las que tuvo? ¿2001? 2001, claro. Es decir, que después de la intervención ya llegó Colombi. Sí. Después de la intervención, claro, llega la primera gobernación de Ricardo Colombi, después viene Arturo Colombi, después vienen 2 gobernaciones de Ricardo Colombi. Quiero hacer expreso agradecimiento a mi amigo Miguel Alegre, que desde el otro estudio me hace señas para que no me equivoque en la sucesión. Y después viene la primera gobernación de Valdés y ahora vamos a la segunda, ¿no? Bueno, hay que recordar que no había reelección en Corrientes. Después, se reformó. Después se reforma la Constitución
Y Corrientes, como bien marca Arturo, Elsa, ¿no? como todas las provincias preelectorales, preconstitucionales, preexistentes, conserva el sistema de la doble cámara legislativa, ¿no? Claro, o sea, tiene una senadores Cámara de y Diputados diputados. y una Cámara de Senadores.